La tradición era que el concejal de Medio Ambiente de Alcalá de Henares presidiera la Mancomunidad del Este, pero en este caso Somos Alcalá decidió apoyar la investidura de Javier Rodríguez Palacios en base a un acuerdo programático, a un acuerdo de gobierno. ¿En qué consistió este acuerdo de gobierno? En que todo el programa electoral de Somos Alcalá se dio por válido, se dio como un compromiso que había que desarrollar en los 4 años de legislatura. Ese programa se enriqueció con algunas aportaciones, con algunas ideas que figuraban en el programa socialista, y finalmente eso configuró un acuerdo de gobierno de más de 400 puntos que supuso muchas horas de negociación, y en base al cual nosotros, si el PSOE se comprometía a llevar a la realidad este acuerdo de gobierno, la Asamblea decidiría si apoyaría o no la investidura de Javier Rodríguez Palacios, y también si Somos Alcalá entraba a formar parte de gobierno. Pues la doble consulta fue positiva en las dos cuestiones, y con un resultado además muy abultado. Más del 90% aproximadamente de las personas que concurrieron a esta consulta dijeron sí al acuerdo de gobierno y dijeron sí a que Somos Alcalá entrase a formar parte del equipo de gobierno. ¿Cuál es la conclusión? Pues que al no haber negociado sillones previamente, posteriormente el alcalde es quien está facultado a designar al presidente de la Mancomunidad del Este, al presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y el alcalde, pues con toda la legalidad de su parte, ha decidido pues arrojarse él mismo esa figura de representación de la ciudad de Alcalá de Henares. El vertedero que tenemos en Alcalá de Henares es un macrovertedero. ¿Por qué lo llamamos macrovertedero? Lo primero, por sus grandes dimensiones, y lo segundo, porque más del 89% de las basuras que se generaron en 2014 fueron depositadas en él sin ningún tipo de tratamiento. Estamos hablando de casi 50.000 toneladas las que se depositaron sin haber sido tratadas previamente. Eso es un macrovertedero. El proyecto de Loeches se puede llamar macrovertedero o no en función del enfoque político que se le quiera dar, pero técnicamente no se puede decir que sea un macrovertedero, porque todo residuo que llegue a esa planta de tratamiento va a ser tratado. El 100% del residuo va a ser tratado de una manera u otra. Y esa es la gran diferencia entre el proyecto que tenemos actualmente en vigencia en Alcalá, que se colmata en marzo-mayo de 2018, y el proyecto que se ha aprobado en este modificado 3 por parte de la Mancomunidad del Este. Actualmente en Europa el 43% de los residuos que se generan se reciclan. El 36% de los residuos que se generan se depositan en vertederos y el 21% se llevan a incinerar, se incineran. En Alcalá de Henares, como he dicho en alguna de las anteriores preguntas, más del 89% se depositaba directamente en cielo abierto, y posteriormente se le echaba una tongada de unos 30 centímetros de grosor de arena sobre esos residuos. No recibían ningún tratamiento más. Evidentemente los vasos que contenían esos depósitos estaban previamente tratados para que no hubiera lixiviados, para que hubiera una estanqueidad en la zona inferior de todos esos vasos, pero esa es la situación que tenemos en el vertedero de Alcalá de Henares. En cuanto a plazos, ¿cuál es la situación del vertedero de Alcalá? Pues la situación es que para marzo-mayo de 2018 se va a colmatar por completo. Recientemente la Mancomunidad del Este decidió que los privados no pudieran depositar sus residuos en el vertedero, y se ha conseguido alargar un poco más la vida útil de este, pero también depende de la cantidad de residuos que anualmente generemos. Actualmente estamos por debajo de las 300.000 toneladas, pero como se puede imaginar es una cantidad enorme de residuos la que generamos. Estamos hablando de que en España estamos generando de media por habitante y año más de entre 500 y 550 kilogramos, mientras que la media europea está poco más allá de los 300 kilogramos por habitante y año. Efectivamente, si queremos cumplir los objetivos marcados por el paquete de economía circular que se aprobó en Europa el 2 de diciembre del año pasado, de 2015, tenemos que apostar por la recogida selectiva de la fracción orgánica. Esto no es una decisión solamente política, es una decisión técnica. Esa ley que viene impuesta desde Europa a través de este paquete de economía circular tiene una transposición aquí en España a través del PEMAR, que va a ser un poco el marco
que va a decir cómo se tienen que gestionar las basuras en España entre 2016 y 2022, y ambos marcos legislativos son muy claros. Para el año 2020, para el horizonte 2020, el 50% del peso de los residuos que generemos deben de orientarse, de poderse tratar y reutilizar, deben de poderse reciclar y recuperar en definitiva. ¿Qué sucede? Que el 42% de los residuos que generamos actualmente están conformados por bioresiduos, son bioresiduos, es decir, el 38% vendría a ser lo que podríamos denominar comúnmente como resto de cocina, todos aquellos desechos de partes comestibles que generamos pues, al cocinar o de restos de alimentos no aprovechados, y eso sería el 38% como indicamos, y el 4% sería también papel cartón impregnado también por esos restos orgánicos. Entonces, si el 42% lo tienes que tratar selectivamente para poder llegar a ese 50%, si no hay una planta que te permita hacer ese tipo de tratamiento, el proyecto es inútil. ¿Por qué? Porque si tú haces un proyecto como el que proponía el modificado 2 de la planta de tratamiento de Loeches, diciendo que no vas a tener tratamiento de fracción orgánica y tratamiento de resto de poda, si tienes que conseguir que el 50% se pueda recuperar, se pueda reutilizar, se pueda reciclar, y ya el 42% de partida es irrecuperable porque no tienes manera de tratarlo, pues evidentemente las cuentas no salían. Por eso Somos Alcalá ha apostado muy firmemente porque se cambiase ese modelo de planta, y finalmente el modelo 3 sí que incluye esas dos cuestiones: tratamiento de fracción orgánica, lo cual implica directamente recogida selectiva de materia orgánica, y tratamiento de resto de poda, lo cual implica lógicamente recogida selectiva de resto de poda. Y digo directamente siempre y cuando queramos cumplir esos horizontes, esos marcos legislativos. Lo contrario sería incumplir el marco legislativo europeo, el marco legislativo nacional, y por lo tanto atenernos a las posibles sanciones que pudieran dimanar o bien de Europa o bien del gobierno central. La pregunta es totalmente pertinente y la respuesta es triste a la par que sencilla. Pues no tenemos un sistema de gestión de residuos tan avanzado como el que puede tener Cataluña o País Vasco, porque aquí no se han hecho los deberes. Aquí las diferentes administraciones que ha habido previamente no han hecho bien las cosas. El anterior plan de residuos autonómico de la Comunidad de Madrid, que abarcaba desde el año 2006 hasta el año 2016, se ha incumplido en muchos de sus puntos. De hecho, casi podríamos decir en la mayoría de sus puntos. Algunas de estas cuestiones que se han incumplido son, por ejemplo, que según la Ley de 22/2011 le decía a la Comunidad de Madrid que para diciembre de 2013 tenía que tener desarrollado un plan de reducción de residuos. Ese plan todavía está por hacerse, y ese tipo de cosas han sido las que han desembocado en la situación actual, en una comunidad que estamos muy a la cola de España en cuanto a tratamiento de residuos. También hay factores diferenciales. ¿Por qué Cataluña es posiblemente una de las regiones más punteras en todo lo que tiene que ver con tratamiento y gestión de residuos? Pues porque tienen una propia agencia de la comunidad catalana de gestión de residuos. Y en ese sentido Somos Alcalá, y creemos que la inmensa mayoría de las fuerzas del cambio, por ejemplo en la Asamblea de Madrid el 7 de julio se ha aprobado una moción con el consenso de Podemos y del Partido Socialista que insta a la Comunidad de Madrid a crear precisamente a este tipo de agencia, sin ánimo de aumentar costes para la administración de la Comunidad de Madrid, simplemente reorganizando servicios, pero que haya un espacio de trabajo, haya un personal dedicado, y nos consta que dentro de la Comunidad de Madrid hay profesionales de muy alta cualificación que podrían hacer un gran papel en este sentido, que decíamos eso, que formen esta agencia de residuos de la Comunidad de Madrid. También mostramos claramente nuestra voluntad desde los municipios de apoyar esa agencia activamente y de formar parte de los grupos de trabajo, de los grupos técnicos incluso de trabajo, que den pasos conducentes a formar esa agencia de residuo, y una vez que tengamos esa agencia de residuo, a tener un plan autonómico de gestión de residuos.
Esa es la situación actual, pero tampoco ganamos mucho con mirar al pasado y lamentarnos. Se planteaba en la pregunta, ¿ha sido una cuestión de dinero? ¿Ha sido una cuestión política? Pues habrá habido muchos factores, algo de ambos ha debido de haber, pero lo importante ahora es que caminemos hacia el futuro con altura de miras, sin siglas políticas y sobre todo pensando en el bienestar de nuestros conciudadanos. Es absurdo que haya batalla política en una cuestión que no tiene discusión posible porque es una ley que nos obliga a cumplir tanto el nivel europeo de legislación como el nivel nacional de legislación y que está pendiente de implementarse y desarrollarse al completo en el nivel autonómico de legislación, pero que es obligatoria y que tiene todo el sentido porque porque Europa es una zona muy pobre en recursos, entonces no tiene lógica ni económica ni medioambiental que dilapidemos todos los residuos que actualmente entran en la cadena de consumo. Ahora mismo la cadena de consumo es: yo compro este producto, tiene su vida útil y cuando la obsolescencia programada o mis gustos cambian, pues lo desecho y lo introduzco en la cadena de reciclaje o no, depende de la concienciación del usuario. Pero la idea es que esa economía lineal cambie a una economía circular, en la que una vez que los residuos entren en esa economía podamos intentar reciclarlos. Algunos materiales son reciclables casi ad infinitum y hay también datos que son sorprendentes. En cualquiera de los móviles que cualquier persona tiene ahora mismo en su bolsillo, en su cartera, hay más cantidad de oro que en cualquier mina que está actualmente en explotación, en cualquier mina de oro del mundo. Entonces es una locura que estemos desperdiciando ese tipo de residuos. Hablo de los móviles, hablamos de los RAEs, pero también hablamos de la materia orgánica, hablamos de los envases que no se consiguen reciclar y de cualquier producto que termine sus días en un vertedero desechado sin haber aprovechado al máximo sus potencialidades. La basura realmente no debería de ser un residuo, la basura debería de ser un recurso. Nuestra postura ante esta moción presentada en la Asamblea de Madrid el 7 de julio del 2016, de este año presente, es totalmente favorable. Además, tenemos que agradecer públicamente el espíritu colaborativo del diputado de Equo Podemos, de Alejandro, que la presentó ante la Asamblea, que ha contado con mucha gente para construir esa moción, además de su esfuerzo personal. A mí personalmente me consultó y tratamos desde el grupo municipal de Somos Alcalá de aportar algunas ideas. Se incluyó el concepto de ecodiseño, que creemos que es algo muy importante dentro de lo que es la noción de economía circular, que consiste en que el producto, cuando se pone en el mercado, sea lo más eficiente desde el punto de vista medioambiental, es decir, que todos sus componentes sean fácilmente preparables para la reutilización, preparables para el reciclado, y en ese sentido creemos que esa moción, igual que el trabajo que se está haciendo desde estos grupos en la Asamblea de Madrid, va en la buena dirección, en la dirección de que cada vez generemos menos residuos. Para transponer el marco legal a la realidad, lo que hace falta es, primero, conocimiento de ese marco legal en profundidad. Hay muchas veces que escuchamos a políticos dar opiniones sin tener un buen fundamento técnico de lo que realmente recogen las leyes que luego tenemos que desarrollar. Y lo segundo, muchísimo trabajo. Y trabajo de consenso. Este asunto se ha politizado y es otra de las cuestiones que nos habéis planteado, y entendemos que eso es un error enorme, un error de cálculo y un error de consecuencias posiblemente nefastas. ¿Por qué es un error politizar esta cuestión? Muy sencillo, porque entendemos que el medio ambiente debería de ser un asunto que estuviera por encima de la reyerta y del navajeo cotidiano de lo político. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no solamente afecta a las personas durante 4 años, el medio ambiente afecta a las personas durante toda su vida, y no solo a las personas que actualmente pueblan este redondito mundo, sino también a todas las generaciones futuras que van a poblarlo. Entonces, por eso desde Somos Alcalá creemos que es importantísimo abogar por la altura de miras, por la despolitización de esta cuestión, y modestamente pues estamos trabajando en esa línea. Podemos decir que el 15 de diciembre de 2015 se aprobó una moción en apoyo de la economía circular, del paquete de economía circular que presentó la Unión Europea el 2 de diciembre de ese mismo mes, y se aprobó con total consenso de
de todas las fuerzas políticas presentes en el consistorio complutense. Eso supone esfuerzo también en abierto. A nosotros no nos duelen prendas en decir que nos juntamos con las asociaciones ambientalistas de la localidad para compartirles esa moción y trabajarla juntos, y de ese trabajo conjunto pues salieron aspectos muy mejorados que inicialmente pues no se nos habían ocurrido ni a nosotros ni al resto de fuerzas políticas, ¿no?, que trabajamos en esa moción. Esta moción la trabajamos también consensuadamente entre Ciudadanos y nosotros, y el resto de fuerzas pues también posteriormente la aprobaron en el Pleno. Ese yo creo que es un poco el tono, el reconocer el esfuerzo de los que quieren trabajar en este horizonte de residuos cero, y el no estar pendientes de si esto me viene bien políticamente o me viene mal políticamente. Las generaciones futuras todavía no tienen voz ni voto, pero las personas que estamos en la gestión de lo público tenemos que tener muy presente su bienestar, tenemos que tener muy presente que tenemos que dejarles un mundo habitable y un mundo en el que puedan desarrollar sus vivencias y sus vidas sin estar encadenados por nuestras decisiones, por unas decisiones que hayamos tomado con vista a los siguientes comicios, porque eso sería un error enorme, y tenemos que desterrar ese error de la arena política del momento presente. Posiblemente la zona más ejemplar en cuanto a gestión de residuos, las mejores prácticas dentro de las mejores prácticas estarían ubicadas en la zona del norte de Italia, zona de Treviso, Milán, y de ahí se han ido extendiendo al resto de Italia. Pues bien, tendríamos que ser conscientes que todo esto del residuo cero empieza en el año 94, porque se produce lo que llaman en Italia una emergenza refiuti, lo que vendría a ser, pues se colmata el vertedero local donde se depositaban los vertidos, y entonces se empieza a acumular la basura en las calles y en sitios donde no se quiere que se acumule. Eso tiene un efecto primeramente muy chocante y a la vez pedagógico. Si nosotros cuando tenemos una huelga de basuras y dejamos durante una semana de recoger la basura, en algunos casos que ha sucedido esa situación aquí en España, vemos cómo delante de nuestras puertas se acumula una montaña mágica, o sea, una montaña enorme de residuos. ¿Qué sucede? Que eso no lo vemos normalmente porque esa montaña desaparece de manera mágica todas las noches después de que nosotros hayamos depositado esos residuos. Pero la naturaleza no tiene nada de mágico, tiene sus procesos biológicos, sus procesos de degradación, y esos residuos la naturaleza los tiene que absorber. Esa montaña no desaparece, se traslada a otro lugar. Pues bien, en esta zona del norte de Italia empezaron a plantearse qué hacer cuando sucedió eso, y de todo eso, a través de un movimiento además vecinal, surgió la idea de que tenían que cambiar sus hábitos de consumo y sus hábitos de generación de residuos. De ¿por qué voy a llevar mis restos de césped a que se composten en el vertedero si puedo reutilizarlos en mi propio jardín? La gente que tenía jardín en esta zona del norte de Italia para ello. Estamos en otro entorno bastante diferente. Aquí es un entorno más urbano, pero mucho más parecido a Milán. Milán es una ciudad de casi 2 millones de habitantes y tienen un sistema de recogida selectiva de basura orgánica mediante el sistema puerta a puerta, que desde el punto de vista técnico, independientemente de que se haya querido también politizar, especialmente en el País Vasco, es el sistema más eficiente. Con ese sistema se consiguen tasas de recogida selectiva superiores al 90%. Pues bien, ¿todo esto a qué nos lleva? Pues a que si cada vez hubiera más consumidores conscientes, más consumidores que supieran, que fueran poseedores de la verdad, de que consumir es un acto político y de que podemos convertir nuestros carros de la compra en carros de combate, pues tal vez podríamos cambiar las políticas de empaquetado, por ejemplo, de las grandes multinacionales que gestionan enormes cantidades de productos. Esto no es sencillo, pero todo gran camino se empieza con un pequeño paso, y un pequeño paso pues es empezar a comprar paquetes más grandes, empezar a plantearnos si es necesaria toda esa sobrepaquetización. En Alemania hay gente que va a los supermercados con sus propias tarteras para que el fiambre se deposite en ellas, y eliminan así una gran cantidad de
de residuos. Hay pequeños gestos que todas las ciudadanas y ciudadanos podemos realizar. Y en ese sentido sí que queremos que esos ciudadanos más conscientes sean ejemplares en esta cuestión, y nuestra idea es que en Alcalá, lo antes posible, ahora ya a partir de esa construcción, si finalmente se puede llevar a cabo, porque los plazos también son ajustados y demás, de la planta de tratamiento de Loeches, pues tendríamos un lugar donde depositar nuestra fracción orgánica, depositar nuestros restos de poda. Pero la idea es que ese mismo compostaje se puede hacer a nivel doméstico, en las unifamiliares. Estamos hablando de que a nivel España casi un 30% de las viviendas son unifamiliares. No es el caso de Alcalá. Aquí la mayoría de los barrios son barrios obreros, en construcciones verticales, y bien orgullosos que estamos de nuestro pasado migratorio y de nuestro pasado y escaso presente obrero, pero es una realidad de la cual nos enorgullecemos, y es una realidad con la cual tenemos que trabajar. Si aquí la mayoría de las edificaciones son verticales, bueno, pues busquemos alternativas para que la recogida selectiva del orgánico pueda ser una realidad. Y la primera condición para todo eso es crear conciencia, que la gente sepa cuáles son las consecuencias de no hacer eso y cuáles son las consecuencias de hacerlo. Todo cambio que suponga salirnos de nuestra zona de confort, pues evidentemente al principio nos puede suponer incertidumbre, nos puede suponer descolocarnos de lo que veníamos haciendo habitualmente, nos saca de nuestras rutinas, pero como la mayoría de los pedagogos suelen decir, para aprender tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que intentar explorar cosas nuevas, intentar explorar cosas mejores de lo que tenemos, porque si no, no hubiera habido progreso. Si nos hubiéramos conformado siempre con la tecnología y con las maneras y modos de gestionar la basura, por ejemplo, o de otras disciplinas técnicas, pues evidentemente el progreso no hubiera sido tan grande como ha sido hasta ahora lo que se ha desarrollado en la historia de la humanidad. Para responder a esta pregunta nos tendríamos que retrotraer al año 2008, que es el momento en el que se aprueba la instalación de un vertedero en la zona norte de Alcalá de Henares, de una planta de tratamiento en la zona norte de Alcalá de Henares. ¿Cuál era la ubicación? Pues era una ubicación próxima a la base aérea de Torrejón de Ardoz, y esto hizo que se tuviera que desestimar el proyecto, porque aparte de la oposición ciudadana, pues evidentemente ese proyecto estaba en el cono de afección de la base aérea de Torrejón, y esto lo hacía que la ubicación fuera pues legislativamente, jurídicamente inviable. Bien. Ese proyecto, aprobado en 2008, por lo tanto, sufre un primer modificado en el año 2011 que simplemente traslada ese mismo proyecto a Loeches. Se lleva en 2011 la planta del norte de Alcalá a Loeches. Posteriormente, con el discurrir del tiempo, en 2015, antes de las elecciones de 2015, ahí también en base a la presión popular y a la incertidumbre que generaba el hecho de que el proyecto tuviera un arco de plasma de incineración, pues se decidió sustituir ese arco de plasma, sacar ese arco de plasma, eliminar la incineración del proyecto de Loeches. Ese es el modificado 2 que, como decimos, se aprueba en 2015. Y posteriormente, como hemos referido en alguna contestación previa, el 2 de diciembre de 2015 Europa aprueba el paquete de economía circular, y eso cambia las reglas de juego. Aunque ya se venía avisando desde Europa de que esa iba a ser la tendencia, eso ya pone negro sobre blanco que el proyecto de Loeches es técnicamente obsoleto en el momento en el que la legislación de 2020 entre en vigor. En ese momento, o sea, nosotros como agrupación ciudadana de lectores Somos Alcalá ya llevamos mucho tiempo tratando de concienciar de que por ahí iban a ir los tiros legislativos desde Europa, de que por ahí era lo que se iba a recoger en el PEMAR, como luego efectivamente así fue, y que eso hacía que la planta de Loeches, según estaba en el modificado 2, fuera a tener una vida muy corta, desde la fecha de colmatación del actual vertedero de Alcalá de Henares, que como hemos comentado sería entre marzo, mayo de 2018 aproximadamente, hasta 2020. Año en el que entra la nueva legislación. Por lo tanto, era absurdo construir una planta, un enorme proyecto que tiene un periodo de amortización muy largo, que tiene un coste también enorme,
construirla para que en breve espacio de tiempo pues quedase obsoleto. Y esa fue la herramienta y la palanca que nosotros pusimos encima de la mesa para decir, tenemos que trabajar en modificar el modificado 2, válganos la redundancia. Y de ahí es de donde surge el embrión de este modificado 3. Posteriormente se trabaja en esa alternativa. ¿Y qué teníamos que hacer para cumplir con la legislación europea? Que hubiera tratamiento y recogida selectiva de fracción orgánica y que hubiera tratamiento y recogida selectiva de resto de poda. El resto de poda se llama también material estructurante a la hora de generar compost porque estructura los montones de compost, genera aireación, que genera intersticios dentro de estas montañas de compost y eso hace que sea un material imprescindible para la generación de compost. Entonces no podíamos aprobar una planta que no cumpliera esos dos requisitos. De hecho el resto de poda, más que material estructurante, nos gusta llamarlo material complementario porque es absolutamente imprescindible para la generación de compost y más de un compost de calidad. Pues bien, eso es lo que se vota en esta última asamblea de la Mancomunidad del Este. Esta sería la nota de prensa que sacó la Mancomunidad del Este anunciando un poco los resultados, que vienen a ser que 18 municipios votaron con el 83,96% de voto a favor de una única planta, de un modelo de una única planta, y hubo tres municipios que se abstuvieron, que representaban el 6,63% del voto, y 4 municipios que apostaron por otro modelo, que representaban el 9,41% de los votos. Conceptualmente Somos Alcalá siempre se ha manifestado a favor de este modelo que presentaban estos 4 municipios. ¿Qué modelo presentaban? Pues un modelo descentralizado, un modelo en el que no haya una única planta de tratamiento de residuos, sino que el tratamiento de los residuos sea lo más deslocalizado posible. ¿Por qué? Porque eso tiene ventajas evidentes desde el punto de vista medioambiental, menor huella de carbono, la gestión es mucho más próxima y por lo tanto se puede microgestionar, se puede adaptar a las necesidades de cada entorno, genera puestos de trabajo, empleo verde de carácter local y también da pie a aprovechar infraestructuras ya existentes, con lo cual ahorras en generación de nuevas infraestructuras, tanto económicamente como a nivel de impacto medioambiental. Pero ahora llegamos precisamente al nudo gordiano de la cuestión, el impacto medioambiental. Para hacer cualquier infraestructura de este tipo, pues tienes que seguir una serie de gestiones, de pasos, de evaluación medioambiental, de autorización ambiental integrada y desarrollar unas gestiones que no son rápidas, que son complejas y que llevan bastante tiempo administrativo. ¿Qué es lo que ha sucedido? En alguna de las otras cuestiones lo hemos respondido. Estamos ya en un momento crítico. No teníamos apenas tiempo y de hecho personalmente dudo que dé tiempo a que para 2018, para cuando se colmate el vertedero de Alcalá de Henares, la planta de Loeches esté en funcionamiento, porque los tiempos son muy ajustados. Hablamos de que el tiempo de construcción de una infraestructura de esas características mínimo y siendo muy eficientes en todo el proceso constructivo puede abarcar un año. La autorización ambiental integrada se van 10 meses. Estamos ya en prácticamente agosto de 2016, agosto va a ser mes inhábil casi a todos los efectos administrativos, nos estamos plantando en septiembre de 2016 si va todo bien. Loeches ha manifestado su intención de judicializar la cuestión. Evidentemente, pues cada corporación municipal está en su pleno derecho de hacer lo que considere y esto evidentemente puede retrasar lógicamente todo el proceso. Entonces puede ser que nos encontremos en la fecha de colmatación del vertedero de Alcalá de Henares sin otra alternativa de vertido. Y en ese caso seguiríamos vertiendo en Alcalá de Henares, imposible, está colmatado. ¿Nos quedaríamos la basura en casa? Pues la gente entiendo que no. ¿Qué soluciones se pondrían en ese momento encima de la mesa? Somos Alcalá ha tratado de tener la mayor altura posible de miras en este tema y
aun siendo conscientes de que la solución óptima era esta por la que abogaban estos municipios, hemos optado por trabajar en la solución pragmática. Si Somos Alcalá no se hubiera puesto a trabajar en esta solución, posiblemente todavía estaríamos pensando qué hacer. ¿Y por qué Somos Alcalá se ha puesto a trabajar en esta solución? Muy sencillo, porque aparecía en nuestro acuerdo de gobierno. Era un compromiso que venía recogido en nuestro programa electoral, que el Partido Socialista consideró adecuado incluir en el acuerdo de gobierno, como prácticamente el 99 o 100% casi de las medidas que planteaba Somos Alcalá, y eso nos ha dado la fuerza política y la fuerza moral, y también apoyados por toda la legislación europea que hemos referido anteriormente, para apostar por la modificación del proyecto que había actualmente en Loeches. ¿Qué supone esto? Pues bueno, evidentemente pues tiempo de negociación, tiempo de trabajo para evaluar todas las legislaciones, tiempo de ver cómo se pueden hacer las cosas, y esto es un primer momento inicial. No todo está hecho. Se ha aprobado este modificado, pero tenemos que trabajar en eso, en monitorizar que todo esto que se ha aprobado ahora sea factible en el tiempo y se vayan dando los pasos de acuerdo con lo que se ha puesto negro sobre blanco en este tercer modificado. Y en ese sentido Somos Alcalá va a seguir vigilante al respecto. También hay una cuestión muy clara. Fijaros la importancia que tiene el trabajo de una o dos personas a veces. El programa electoral de Somos Alcalá se hizo de manera colaborativa. Lo hicieron las ciudadanas y ciudadanos de Alcalá de Henares. Y el hecho de que hubiera personas concienciadas en ese grupo de trabajo que generó el programa electoral de Somos Alcalá, yo también estuve, como la inmensa mayoría bueno, como todos los compañeros del grupo municipal y como decenas y cientos de personas, ese enorme trabajo colaborativo, ese cambio desde la base, desde la idea feliz de un grupo de individuos, ha conseguido que se pueda pensar, que se pueda soñar con cambiar el modelo de gestión de residuos en la Comunidad de Madrid. Y ahí quiero hacer un absoluto tributo a la importancia del trabajo individual, a la importancia del trabajo generoso, del trabajo altruista que todas esas personas pusieron en el programa electoral, para que ahora mismo estemos planteando y pensemos que es factible ese cambio tan importante, ese clac tan importante, esa disrupción tan importante. ¿Y por qué digo esto? Porque Somos Alcalá era el único partido político o la única formación política que se presentó a las elecciones municipales de 2015 que llevaba en su programa electoral trabajar por el residuo cero. Lo podéis ver en nuestra página web, porque nuestro programa electoral sigue colgado, a diferencia del de Ciudadanos, por ejemplo, que lo retiraron en menos de 24 horas de pasadas las elecciones. No sé si sería un problema técnico, pero eso es lo que sucedió. Y podéis entrar en nuestra web y comprobar que el programa electoral recoge precisamente eso. Se trabajará en una solución de gestión de residuos de horizonte residuo cero. También habla de que se estudiará la implantación de un quinto contenedor para recogida de materia orgánica y otra serie de puntos que os invito a que visitéis nuestra web para poder conocer literalmente y deciros eso. Nuestro compromiso es ese, que todo el programa electoral se cumpla al final de esta legislatura. Y si lo que no se cumpla, porque entendemos que habrá cosas que por motivos técnicos, por falta de recursos humanos o por cualquier otra cuestión, o incluso seguramente por errores y falencias nuestras, pues todo lo que no se cumpla, explicar también a la ciudadanía por qué no se ha cumplido. Esa sería un poco la idea de todo lo que se votó en la última asamblea de la Mancomunidad del Este. El proceso ha sido bastante largo y, como hemos comentado anteriormente, no está finalizado ni mucho menos. Es un nuevo punto de partida, es un nuevo escenario. Pero a nivel agrupación ciudadana, pues sí es cierto que se ha informado en todas las asambleas en las que nos habéis solicitado información. Ha habido puntos concretos en los órdenes del día en los que el grupo municipal, en concreto yo, lógicamente, como persona más cercana al tema, he dado las explicaciones pertinentes. Hemos tratado de resolver dudas, de que os quedaseis
satisfechos con las explicaciones que os íbamos ofreciendo, y también como sabíamos que iba a ser un proceso muy complejo porque tiene una carga bastante importante de cuestión técnica y bastantes nociones y mucha documentación que hay que manejar, que leer, que estudiar, pues previendo un poco esta situación, intentamos lanzar varias veces la creación de un pequeño grupo de trabajo con todas aquellas personas interesadas y con cierta disponibilidad para echarnos una mano y trabajar colaborativamente como se ha venido haciendo en Somos Alcalá. Sí ha habido personas que se han ofrecido y estas personas pues han estado presentes en las casi decenas de reuniones que hemos mantenido pues con diferentes asociaciones, diferentes colectivos, diferentes CUPs o incluso diferentes actos formativos y diferentes cursos, etcétera, etcétera. Precisamente ayer, recientemente, en concreto ayer, como digo, creamos o redinamizamos el grupo de trabajo de Somos Alcalá para el tema de residuo cero, y tengo que felicitar a la agrupación y agradecer muy sinceramente que ayer nos juntamos muchísima gente, casi 20 personas, para pues, ofrecer nuestro punto de vista, ofrecer nuestros planteamientos, ofrecer nuestro pequeño grano de arena a esta gran montaña, esperemos que cada vez más pequeña si hablamos de residuos, y que es la manera y el alma de Somos Alcalá, ¿no? El hacer las cosas colaborativamente, el hacer las cosas de forma abierta. A todas estas personas les hemos facilitado toda la información que obraba en nuestras manos de todo el proyecto. Toda la información evidentemente es pública, no está sujeta a Ley Orgánica de Protección de Datos, y lo que con muy buen criterio les comentaba Javier Galán, otro concejal de Somos Alcalá, era que sentiros concejales, porque tenéis toda la información, tenéis la misma capacidad de opinión, de decisión, y el proyecto de Somos Alcalá es un proyecto colaborativo, y la base, la fuerza, la raíz y el crecimiento y proyección hacia el futuro de este proyecto sois vosotras, sois vosotros, sois y somos la gente. En ese sentido, volver a agradecer a todas estas personas que se han apuntado a este grupo de trabajo, y animarles porque nos queda mucha tarea por delante. Podemos hacer muchas grandes cosas. Ya os he comentado que gracias a que esto estaba recogido en el programa electoral de Somos Alcalá, se va a poder plantear este cambio disruptivo en cuanto a gestión de residuos, y por eso gracias y ánimos para seguir hacia adelante. Por último, y por hacer una breve compilación de las diferencias que había entre el proyecto modificado 2, que era el proyecto que se iba a hacer antes de esta votación de la Asamblea de la Mancomunidad del Este, y el proyecto modificado 3, que es lo que en principio se va a hacer después de esta votación, vamos a compilar un poco las diferencias entre esos dos proyectos. El modificado 2, el modificado previo a la aprobación de la Asamblea de la Mancomunidad del Este, no tenía planta de clasificación de fracción orgánica para recogida selectiva. El modificado 3 sí lo plantea. No tenía planta de afino, de compost, y la fracción orgánica selectiva pues no podía ser afinada. El proyecto después del modificado 3 sí que dispone de esa planta, y tampoco tenía una planta de residuos vegetales, mientras que el modificado 3 sí que lo tenía. ¿De dónde sale el dinero para meter esas mejoras en el proyecto? Porque evidentemente a la empresa le da, entre comillas, un poco igual lo que hagas con su dinero, siempre y cuando el montante final no se lo disminuyes, no se lo rebajes. Pues bien, ese dinero sale de la enorme balsa que había, la enorme explanación que se iba a tener que hacer como depósito de cola. Estamos hablando de que el vertedero actual de Alcalá de Henares tiene unas 37 hectáreas de extensión, bueno, algo menos, 36 y pico. Estamos hablando de que el modificado 2, de que el modificado que había previamente a esta modificación que ha propuesto y que ha puesto encima de la mesa Somos Alcalá, y que ha trabajado junto
junto con el Partido Socialista Obrero de Alcalá de Henares, pues esa planta inicialmente tenía 29 hectáreas y después del modificado 3 se ha quedado en 10,7 hectáreas. Es decir, ha habido una reducción de más del 63% de lo que es el vertedero de Cola. Y hay una diferencia también fundamental que hemos referido previamente. Lo que se va a depositar ahí no es lo que se está haciendo en Alcalá de Henares. Va a tener todo un tratamiento. Habrá una parte que lo que hayamos recogido selectivamente de materia orgánica se pueda usar como compost, se pueda usar en nuestros campos para que los cultivos crezcan como aporte orgánico a las tierras, y lo que no tenga una calidad suficiente para que no sea compost A, que es aplicable incluso en agricultura ecológica, pues eso se va a tratar también, va a generarse un material bioestabilizado que también tiene otros usos menos interesantes, por supuesto, bueno, incluso prohibidos desde el punto de vista agroecológico, pero que pueden servir para rellenar canteras y otros usos pues bastante más residuales. Es decir, la diferencia es importante, no es la solución óptima evidentemente, pero creemos que es una solución que sí que permite trabajar en el horizonte de residuo cero, tal y como indicaba nuestro programa electoral, sí que permite plantear crecimiento a mayores, es una base sobre la que trabajar a mayores, es una base y una decisión que no está, que no tenemos constancia fehaciente de que se vaya a hacer al 100% por todas estas cuestiones que os decimos de los plazos, de todo el proceso administrativo que hay que seguir, y por eso os pedimos eso. Lo primero, que empecemos a tomar conciencia del enorme impacto negativo que generan nuestros residuos en nuestro medio ambiente, y que en base a ese impacto trabajemos todas y todos por una alternativa tendente a residuo cero, y que en el año 2020 tengamos tasas de recogida selectiva de orgánico y del resto de todos los materiales lo más elevadas posible. Os animamos a todas y quedamos, no obstante, a vuestra total disposición para si hay alguna duda, alguna cuestión que haya podido quedar en el tintero. Aquí estamos para responderlas en próximas asambleas, en vídeos al aire libre o cuando vosotras y vosotros queráis. Os emplazamos a ello. Muchísimas gracias y un cordial saludo.